Bien, la sesión de hoy, como le decía hace un momento, se llama sesión quinta, la espiritualidad del catequista, espiritualidad en el proceso de formación como laicos, bien, en una iglesia en salida, discípulos y misioneros del Señor. Iniciamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que sigamos la oración en cada uno de sus dispositivos móviles, tablets o desde su computadora. Unámonos en este momento en oración diciendo juntos desde donde estamos, sin activar el micrófono: Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza, que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a todos los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como es costumbre en estas sesiones de formación de catequesis, vamos a terminar nuestro momento de oración, pues haciendo este canto alusivo a lo que hoy compartiremos para nuestro proceso de formación. El canto es Iglesia Soy, es un canto pues muy dinámico que nos invita y nos recuerda nuestra vocación de laicos consagrados y comprometidos a través del servicio que prestamos a cada una de nuestras comunidades parroquiales, a cada una de nuestras comunidades eclesiales. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que me ha engendrado, me alimenta
y me acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y será en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, pues en nosotros somos hombres y no ángeles de luz. Pero al final, solo al final, la iglesia unida encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Bien, vamos a hacer esta estrofa de coro, este coro que nos recuerda nuestra identidad de laicos, nuestra identidad de bautizados. Nuestra razón de ser es ser hijos de Dios a través del bautismo, pero sobre todo formar iglesia a través de la misma fe que hemos recibido en el bautismo. Desde donde estás, bien, únete a este momento de oración y de canto para proclamar al Señor lo grande que es Él. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues continuando con nuestra temática de formación laical a través de esta actualización de formación en la catequesis, vamos a disponernos a compartir pues las experiencias que llevamos hasta el momento. Antes de continuar, pues nos gustaría hacer como un feedback de lo que hasta el momento pues hemos venido compartiendo en estas sesiones. Invitamos a dos hermanos que han estado en estas sesiones que nos den su parecer, que nos refresquen a todos los que estamos hoy conectados lo que hemos venido compartiendo en estas sesiones. Recordarles a todos que pueden participar usando el icono de la mano levantada, y nuestra hermana Patti se encargará de darles la palabra. Si alguien desea compartir sus experiencias hasta este momento de esta formación. Bien, ¿alguno? ¿Ninguno? Dejamos la pena, hermanitos. Vamos a compartir. Muy bien, nuestra hermana Josefa Char
ha levantado la mano. Le vamos a dar la palabra a nuestra hermana Josefa. Es compartir, hermana, lo que hemos pues discernido, acompañado durante estos días de formación en la catequesis. Tiene la palabra, hermana Josefa. Sí, padre, lo que más me ha interesado y lo que más me ha, pues, he puesto a pensar, que en la sesión anterior yo expresaba, ¿verdad? De que como dice en Primero de Corintios, que nosotros que somos, tenemos varias partes del cuerpo y que es solo uno. Entonces debemos de estar unidos siempre en una parroquia. No podemos ser catequistas solos, sin la ayuda de nuestro párroco o de tener un conocimiento. Tenemos que estar formándonos para que nuestro cuerpo sea solo uno. Entonces tenemos que estar en comunidad. No tenemos que estar solos o apartarnos. Eso es lo que más me ha impactado. Muchas gracias. Sarita Guerrero de Paniagua tiene levantada la mano. Buenas noches a todos. La verdad, para mí ha sido una experiencia muy especial porque mis papás fueron catequistas aquí en Jocotenango y señor Pati los conoció y creo que ella recibió catequesis de ellos. Yo quise seguir los pasos y la verdad sí se necesita un estudio. Mis papás lo recibieron también en la pastoral y ahorita estoy yo también, aunque ya empecé a dar, ya llevo un par de años dando catequesis de primera comunión. Y ahorita con esta preparación sí ha sido bastante especial porque he aprendido más de lo que yo me imaginé que tal vez ya sabía, ¿verdad? Pero cada día se va aprendiendo más de cada uno y se va aprendiendo también de los niños, porque ellos cuando preguntan, ¿verdad? Uno tiene, y si no tiene uno la respuesta, uno tiene que buscar rapidito. Pero gracias a cada uno de ustedes por enseñarnos y gracias Fray Luis también por este aprendizaje. Muy bien, gracias Sarita, gracias por su aporte. Y bueno, las gracias siempre son para el Señor, ¿cierto? Bien, no sé si habrá otra persona que quiera intervenir antes de iniciar la sesión. Walter Batalla, le escuchamos. Sí, buenas noches a todos nuevamente. Como ya comentaban por ahí, pues estas capacitaciones, catequesis, como la querramos denominar, como la querramos llamar, creo que han sido bastante edificantes, bastante llenadoras a la larga. Posiblemente habían cosas que nosotros desconocíamos o no las queríamos poner en práctica, tal vez por miedo al qué dirán o qué van a pensar mis demás compañeros catequistas, pero muy a la larga siento que se rompe el velo, digamos, digámosle así, al, al miedo, a la larga. Y francamente, puedo decir, eh, mi rol de catequista como tal no hace mucho que empezó. Y como les hacía el comentario, había o han habido eh, problemáticas, tal vez así, por así decirlo, entre que tenemos que seguir muy cuadrados a la catequesis y directamente, tal vez fue coincidencia en que a mí me tocara cerrar el ciclo de las catequesis para este año con los muchachos de confirmación y aprovechando el último tema que se dio sobre el rito de la confirmación, pues me quise enfocar a lo que hablábamos hace semanas, hace días,
en que las formaciones tenían que tener temas nuevos de bioética, moral, y la catequesis en sí tenía que ser renovada. Y a la larga me gustó más así, renovar todo esto, porque me metí más a leer más el catecismo, a investigar algunas situaciones, eh, cositas que había dicho el Papa Francisco. En fin, para mí pues fue gratificante y creo que también podemos decirle que para los muchachos salir del contexto que se llevaba ya de monótono, de solo la lectura del texto que se iba a dar. Y bueno, en fin, yo creo que pues vale la pena realmente tirarse al agua y tomar nuevas rutas, nuevos rumbos, sin salirse directamente del ámbito que se tiene específico, ¿verdad? Como damos en este caso, pues los temas, sin salirse del tema principal, pero darle otro sentido, otra luz, ahí sí que a lo que estamos viviendo actualmente, a lo que nuestros jóvenes necesitan, y no quedarnos en las catequesis de hace 20, 25 años, ¿verdad? Y por lo mismo, gracias a todos, pues porque han sido de palabrita en palabrita cada uno, se toman las experiencias y obviamente, como decía la abuelita, de gota en gota se llena el cantarito, y gracias a todos por sus participaciones, por sus colaboraciones y palabras, porque de ahí se han tomado las nuevas experiencias. Y gracias a todos y echemos para adelante. Muchas gracias, don Walter. Dios le bendiga. Bien, ok, entonces fíjense, hermanos, hasta el momento hemos venido meditando, pensando desde el directorio general de la catequesis, desde los documentos del magisterio de la iglesia. Hemos ido intentando dar una definición del catequista y hemos dicho que la catequesis o el ser catequista es una vocación que debe incluir a todos los laicos. Todos los que somos bautizados tenemos esa misión inherente a nuestro bautismo, ser formadores de de los nuevos cristianos. No hace falta tener un grupo para dar catequesis. Mi vida, nuestro testimonio, ya es una catequesis testimonial, una catequesis, podríamos decir, que va en camino. Bien, hemos hablado también a lo largo de estas primeras 4 sesiones que ser catequista comporta también un deseo, un anhelo de que otros hermanos nuestros tengan la experiencia de Dios que nosotros también pues hemos ido adquiriendo. Bien, hoy vamos a dar un paso más en este proceso de formación y de construir juntos la identidad del catequista. El punto que vamos a asumir hoy es el ser del catequista, es decir, es buscar la definición del catequista. Pero hoy nos vamos a ir un poco más profundo, nos vamos a ir a conversar sobre su espiritualidad. ¿De qué debemos estar llenos los catequistas a la hora de ser pues instrumentos de evangelización para los niños, jóvenes, familias que llegan a nuestros grupos, a nuestros movimientos, a nuestras parroquias, a nuestras comunidades eclesiales? Bien, entonces el ser del catequista, como ustedes pueden ver en la pantalla, se refiere, bien, en primer lugar, a la identidad, que ya el sábado pasado conversaban ustedes con Patti, que nos hizo el favor de animar la sesión de la sesión pasada, y se conversaba sobre la identidad. Bien, solo para recordar, la identidad del catequista estriba o está presente precisamente en su ser bautismal. Y lo otro que decíamos es que un catequista no puede ser catequista, como nos lo recordaba nuestra hermana Josefa, sino es entendido desde un servicio en la iglesia, con la iglesia y en comunión con la iglesia. Bien, entonces el ser de catequista se refiere a esta vocación, su identidad, qué actitudes debe tener el catequista, su experiencia de fe, que es muy importante, y su espiritualidad. Esto está expresamente contenido en el Directorio General de la Catequesis que ustedes recibieron
para lectura personal, ¿cierto? Allí en el numeral 238 se habla de esto precisamente. El catequista no debe olvidar sus referencias, su dimensión humana y su dimensión cristiana. Sobre todo, el catequista no debe olvidar que los que vienen en su búsqueda, no vienen en su búsqueda solo para llenarse de conceptos, como lo decía el hermano Walter, sino sobre todo para llenarse de su testimonio. Lo más importante en una formación de catequesis es el testimonio. Y como dice San Agustín, nadie da de lo que no tiene. Por tanto, su ser, su espiritualidad, su proceso de oración es sumamente importante a la hora de transmitir la fe. Recuerden también que decíamos que una de las tareas fundamentales del catequista es la transmisión de la fe. Un catequista debe tener claro el momento histórico y cultural que vivimos. Bien, llevamos varias sesiones hablando de esto, hablando de los nuevos retos que como iglesia tenemos que enfrentar y afrontar, especialmente la indiferencia religiosa que invade no solamente el mundo, la sociedad, sino que también, lamentablemente, invade los círculos más profundos de la iglesia. Hay cristianos católicos dentro de nuestras comunidades que tienen indiferencia religiosa, están cansados de ser cristianos, creen que ser cristiano es solo cumplir pues con ir a la misa, con estar en un grupo, con hacer el mínimo esfuerzo. Bien, entonces esa indiferencia religiosa está llegando también a los núcleos más profundos de la iglesia misma. Bien, el catequista debe tener con claridad los signos de los tiempos, como decía Aparecida, y como nos recuerda la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ¿cierto? En los 5 documentos que ha sacado la conferencia. Nosotros los catequistas, los laicos y toda la iglesia debe estar atenta a los signos de los tiempos, entender y comprender el momento histórico y cultural que vivimos, la indiferencia religiosa en primer lugar, pero también el deterioro de la vida moral. A esto el Papa Francisco le ha llamado el laxicismo o el cristianismo light. Bien, todo lo queremos fácil, todo lo queremos de manera de clics, bien, que queremos que todo sea fácil y rápido, bien, y esto también ha llevado a que haya un cambio moral, ¿cierto?, en la vida de los cristianos, un relativismo moral, le llaman así los sociólogos, donde los valores pues han dado un giro profundo. Hace unos días en la homilía del domingo le invitaba a mi comunidad parroquial que deberíamos nosotros priorizar, bien, priorizar valores. Hemos dejado al azar esto de priorizar los valores y nos vendemos muy fácil. Nos vendemos muy fácil al pecado, nos vendemos muy fácil al facilismo, al qué dirán, al poco esfuerzo. Bien, y esto pues está llevando a que tengamos pues estos problemas a nivel de iglesia. También como catequistas debemos tener presente y claro la situación socio-religiosa del momento presente. Si por un lado estamos viviendo el momento histórico, por otro lado el momento de la iglesia. Bien, como todos saben, desde el domingo pasado el Papa Francisco ha inaugurado pues el sínodo de los obispos y nos invita a caminar como sínodo a toda la iglesia, y nuestra iglesia en Guatemala está pues también en este proceso de vivir un sínodo arquidiocesano, un sínodo donde nos recuerde que todos somos iglesia, que todos caminamos buscando la santidad, como lo leíamos en la Lumen Gentium la semana pasada en la sesión que tuvimos. Bien, como bautizados debemos tener presente que hay muchos bautizados sin experiencia de Dios y son débiles en su fe. Como laicos comprometidos, como agentes de pastoral, como miembros de la iglesia, como miembros de comunidades, de grupos juveniles, como laicos comprometidos en cada una de nuestras áreas de formación,
tenemos que tener esto presente. Los cristianos que llegan a nuestras parroquias son cristianos sin experiencia de Dios. Por eso la catequesis, lo decía hoy un sacerdote en la reunión de clero que teníamos en la vicaría de Zacatepeques, como sacerdotes o como cristianos nos hemos acostumbrado a que la catequesis sea solo aprender, aprender y aprender. Bien, y nos hace falta dar el paso de romper las estructuras, los adultos, las familias que llegan a la iglesia, a la catequesis, son cristianos necesitados de experiencia de Dios. Nosotros debemos esforzarnos o buscar la manera de esforzarnos por ofrecer una catequesis vivencial desde la experiencia de Dios, desde la experiencia de la fe que tenemos. No podemos ayudar a crecer en la fe a otros hermanos si nosotros no estamos cimentados en la roca que es Jesucristo. También hay otra situación socio-religiosa en el momento presente que vivimos y es la confusión en lo que se cree. Hay muchas normativas y nuestros cristianos se pierden en tantas normativas, bien, sabiendo que lo más importante y primordial es lo que se cree, bien, creer en Dios no es solo decir yo creo, creer en Dios implica pues poner nuestra fe en discernimiento continuo, bien, poner nuestra fe en los momentos duros de la vida, dar razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro en su carta, bien, de lo que creemos. Creer, nos hemos dado cuenta de que no es solo saber las oraciones principales o creer los núcleos principales de la fe que están contenidos en el credo. Creer implica vivir lo que estoy creyendo. Bien, y hay muchos cristianos y lamentablemente, hermanos, hay muchos laicos comprometidos que tenemos muchas confusiones, muchas lagunas en la fe. Bien, y esto amerita pues formación. Por eso, haciendo aquí una cuña publicitaria, ¿cierto? Nuestra vicaría de Zacatepeques, sabiendo toda esta necesidad de los laicos de estar formados, pues hace este esfuerzo, ¿cierto? A través del Centro de Formación Pastoral, para que todos estemos informados y sobre todo formados. Bien, los adultos y los niños no bautizados. Es curioso y es a la vez alarmante la cantidad de adultos, bien, y de niños que no tienen el bautismo. Hace unos días en mi comunidad parroquial de aquí de Nuestra Señora de la Merced de Antigua, me llegaron casi 24 adultos sin recibir sacramentos. Y uno se cuestiona, ¿cierto? Siendo una comunidad o un país tan católico que aún existan hermanos sin el bautismo, pues nos hace pensar que somos una iglesia que todavía nos falta crecer y madurar. Bien, pero el Señor nos permite tener todas estas visiones, ¿cierto? Para que no nos olvidemos de todo todavía seguir haciendo. Bien, por último, pues en este tener claro el catequista, tenemos que tener presente que los catequistas y los laicos somos llamados por la iglesia a ejercer el servicio de la catequesis. No somos catequistas porque hoy me levanté de mi cama y entonces sentí que el Señor me llama a ser catequista, entonces soy catequista y empiezo mi catequesis. No, tenemos que tener presente que la iglesia es la que llama, bien, a través del magisterio, a través del sacerdote, a través del párroco, a través de otro laico, bien, la parroquia es como la primera llamada, ¿cierto? El primer anuncio, el primer momento fundamental que debemos tener pues también presente. Bien, entonces, teniendo esto presente, nosotros como laicos no podemos olvidar ni podemos pasar por alto que nuestra vocación es una vocación eclesial. ¿Y qué significa esto? Pues significa
que debemos ejercer nuestro ministerio, nuestra vocación desde el ser cristianos. Bien, continuando con nuestra formación, entonces el catequista debe conocer, ¿cierto? Conocer y tener clara identidad cristiana y eclesial. Un catequista que no tenga presente que está llamado al servicio en una comunidad eclesial, pues es un catequista que por muy bueno que sea en su formación inicial, le hace falta estar en comunión, ¿bien? Y esto vale la pena tenerlo presente porque hacemos un paréntesis aquí. La Iglesia Arquidiocesana de Guatemala está en camino de hacer un sínodo donde laicos, sacerdotes, religiosos, movimientos tenemos que caminar de la mano. Tenemos que tener esta sensibilidad, esta claridad de nuestra identidad como cristianos. También como laicos debemos tener una fe profunda y una sensibilidad misionera, ¿bien? Y una sensibilidad social. Un catequista, un cristiano, un laico que le cueste tener sensibilidad por el otro, por el sufrimiento del otro, por la angustia del otro, pues ya lo dice Gaudium en Spes, en el número 1, ¿cierto? Compartimos los gozos y las fatigas de todos los seres humanos. Bien, el catequista es un hombre y una mujer, un cristiano, al ejemplo de Cristo, bien, humano, bien sensible ante las necesidades que hay en cada comunidad parroquial. Esto nos lo recuerda hermosamente y profundamente y más ampliamente el Directorio General de la Catequesis en el numeral 237. Bien, entonces, ahondando en esta parte de la espiritualidad, bien, el catequista debe estar dotado de una fe profunda. ¿Qué significa estar dotado de una fe profunda? Primero, definamos la fe. Para ello, podemos ir a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Allí, en la carta a los Hebreos, allí en la Sagrada Escritura, encontramos una gran definición de fe, de esta virtud teologal que el Señor nos ha concedido. Entonces, voy a leerles expresamente, claramente, lo que dice la carta a los Hebreos sobre la fe. Bien, y a partir de allí, pues vamos a definir esto que nos pide nuestro ser de cristianos dotados de fe. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que no se ven. En lenguaje más teológico, la fe es una certeza. De ahí la expresión bíblica, ¿cierto? La garantía, una garantía de las cosas que se esperan. Fíjense la definición de fe tan hermosa que tiene la Sagrada Escritura. Bien, la fe no es algo agregado, aunque sabemos que es una gracia que infunde Dios en el corazón de los bautizados. Bien, pero la fe es como una certeza de que Dios cumple, de que Dios no abandona, de que Dios siempre pues está de nuestro lado y que a pesar de las pruebas, Él siempre pues nos da la garantía de que no estamos solos. Bien, por tanto, para definir esto en el lenguaje eclesial que estamos manejando, dotado de una fe profunda significa con un profundo sentido religioso. Bien, es decir, que el catequista, el laico, debe tener un encuentro profundo con Dios. No podemos hablar de Dios sin este encuentro primero con Él.
a través de una experiencia de Dios. Bien, un catequista o un cristiano o un laico, bien, sin esta intimidad con el Señor, no puede hablar de nada más, ¿cierto? Si no tiene a Dios en su corazón, no puede hablar de Dios. Tener una confianza profunda en el Señor y sobre todo tener experiencia de oración. También dotado de fe profunda significa tener una fe madura, una experiencia de fe madura. Esto es parte de nuestra espiritualidad. Bien, en ese sentido, los catequistas somos testigos de la fe en Dios. Respondemos a las inquietudes de los catequizandos, como lo expresaba una hermana hace un momento en su testimonio. Y por último, celebramos frecuentemente los sacramentos. Y aquí yo quiero hacer un énfasis, hermanos, se debe demostrar a través de las obras, como dice el apóstol Santiago en su carta. Bien, la fe requiere experiencia, la fe requiere testigos. No podemos hablar de lo que no conocemos. La primera carta de San Juan también así lo requientes. Bien, damos testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos compartido con aquel que es la palabra de vida. Así lo expresa muy bien el autor sagrado de la primera carta de San Juan. Bien, y creo que ahí está la razón de ser de nuestra vida como catequistas. Nosotros no nos ponemos al frente de un grupo de niños, de jóvenes, de adultos, en una plaza para anunciar la buena noticia del Señor si primero no tengo experiencia de Dios. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros cuando damos una formación, damos una catequesis o damos algún testimonio, muy pocas veces, yo no digo que siempre, pero muy pocas veces no acudimos al Espíritu Santo, bien, no acudimos a ese motor que tiene la iglesia, bien, no podemos hablar de Dios, vuelvo e insisto, sin esta experiencia profunda de Dios. Y también un catequista que no celebre frecuentemente los sacramentos, no tiene elementos para que su catequizando o la persona que le escuche se entusiasme por Jesucristo, se entusiasme por la iglesia, se entusiasme por los sacramentos. Bien, y esto es muy importante, hermanos, tenerlo presente. Sin experiencia de fe, sin experiencia de Dios, sin experiencia de oración, sin celebración de los sacramentos frecuentemente, no hay iglesia, no hay evangelización, no hay iglesia en salida, no hay misión, no hay vocación. Esto es sumamente importante, hermanos, tenerlo siempre presente, porque sin esto, pues estaríamos nadando en el vacío, estaríamos siendo pues buenos educadores, buenos profesores de religión, buenos profesores que se saben las oraciones, que tienen paciencia con los niños y los jóvenes para aprenderse las oraciones básicas, pero eso no es ser laico comprometido. Ser laico comprometido implica tener esta fe profunda. Bien, y como lo recuerda Jesús en su evangelio allá en San Mateo, hay que edificar nuestra casa, nuestra catequesis, nuestra vocación, nuestra vida, nuestra familia, nuestras comunidades, en fin, nuestra iglesia doméstica y nuestra iglesia eclesial, valga la expresión para hablar de comunidad parroquial, se debe edificar en Cristo, que es la roca firme. Si esto no está en nuestro ser, pues podemos saber mucho, pero no vamos a poder, como decíamos en la anterior sesión, no vamos a poder dar razones, bien, testimonio, no vamos a cautivar, no vamos a enamorar al niño, al joven, a la familia, a que siga a Jesús. No deben seguirnos a nosotros, deben seguir a Jesús. Nosotros somos solo instrumentos, un instrumento en manos de Dios
para la nueva evangelización, un instrumento de Dios con una vocación profundamente misionera, evangelizadora, una vocación bautismal, llamada a la santidad a través del testimonio de fe. Entonces, hermanos, esto es muy importante pues tenerlo presente. Bien, yo quisiera hacer aquí paréntesis, ¿cierto? Ante esto que hemos escuchado y pues si alguno quisiera dar su testimonio con respecto a esto que estamos conversando, bien, cómo viven, ¿cierto? Como cristianos estas experiencias de Dios, de fe, de oración, de comunión, de iglesia, de sentido de comunión eclesial. Bien, entonces dejamos la palabra ahora, ¿cierto? Unos 5 minutos para dar la palabra a las personas que quieran compartir su experiencia en esto que estamos conversando. Invitamos a Patti que dé la palabra a las personas que quieran pues participar. Quiero leer algo del chat. Tengo de Katy de Azurtia. Ella pregunta, dice, hace muchos años, en mis tiempos, la catequesis de primera comunión la daban señoras en sus casas y así estaban más cerca de los niños y todo culminaba en la iglesia más cercana. ¿Ahora ya no es permitido eso? No es que no esté permitido, sino que hay personas muy comprometidas, ¿cierto?, con la catequesis que dan catequesis a domicilio, podríamos decirle, ¿cierto? Pero hay un gran problema, un gran pero, ¿cierto? En este proceso de formación sinodal que nos está pidiendo el Papa Francisco, una clave es estar en comunión. Hay muchas personas muy buenas dando catequesis, pero que se la llevan muy mal con su párroco, ¿bien? Y entonces van pues de casa en casa evangelizando, que lo hacen muy bien, pero su párroco no está anuente a esta actividad que realizan, ¿cierto? Y esto pues implica que tengamos que tenerlo pues también muy presente, porque si no hay comunión, pues la iglesia, por muy buena que tenga sus ministerios, la clave es estar en comunión. No es que esté mal, ojo, hermanita que nos hace la pregunta, está bien, pero hay que estar en comunión con los demás catequistas, con la parroquia, con el párroco. Y la otra consulta dice, ¿qué sucede con los niños que viven muy lejos de una parroquia? ¿Cómo les llega la catequesis a los niños y jóvenes en confirmación? Bueno, gracias a Dios, podríamos decir, uso la expresión de un sacerdote que últimamente escuché en su homilía, gracias al COVID, si ustedes se han dado cuenta, la iglesia está más en salida y ha hecho uso de estos medios de comunicación social, de estas redes, para llevar el evangelio. ¿Cómo llegar hasta los últimos rincones de cada parroquia? Pues como decía hace unas sesiones atrás, gracias a los laicos que viven en las comunidades, se puede llegar hasta las familias, hasta el último niño que no tiene ni siquiera acceso a internet. Por eso yo les decía o compartía con ustedes que es muy importante que todos los laicos, a pesar de que no tengan ese servicio de una manera así directa de la parroquia, todos los laicos de una o de otra manera somos catequistas. Los primeros catequistas son la familia, bien, una familia bien formada, bien cimentada en la oración, en la experiencia de fe, en la experiencia de Dios, es la mejor catequesis que puede recibir un niño y un joven. Bien, entonces, por eso es importante la formación de los laicos. Todo laico debe tener la necesidad, bien, la sensibilidad social que hablábamos hace un momento, la sensibilidad misionera y evangelizadora para salir a llevar la buena noticia de Jesús. María Valdés, lo escuchamos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre.
Este tema, pues a mí me llama mucho la atención realmente, especialmente lo que usted decía, el testimonio de vida, la catequesis de vida. Es demasiado importante. Em, en lo personal, hace 8 años, em, pues papá de mis hijos, pues se fue. Pero no por ello, en mi parroquia me enviaron a me hicieron la la solicitud nuestro párroco en ese momento de poder ser catequista. No fue por ello, sino porque yo venía perseverando en las pequeñas comunidades. Me dolió mucho realmente para mí y incidió los tiempos para poder ir a catequizar. Aló, bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 escuchamos. Gracias. Entonces, gracias. Entonces, llegaba tempranito y salía yo de mi última formación a las 10 de la noche. Y tengo un hijo mayor de 20 años, pero que en ese momento tenía 12, 13 años. Y me dijo, ¿sabes una cosa, mamá? Me dijo, sí, mi hijo, le dije, yo no quiero la iglesia. ¿Por qué, mi hijo? Le dije, ¿por qué, Mario Javier? Porque la iglesia me está alejando de vos también. Mi papá se fue y ahora vos te vas también y te vas a refugiar a la iglesia y yo te necesito también aquí dentro de casa. Entonces, para mí fue algo muy fuerte, demasiado fuerte. Y aprendí a equilibrar mi estadía dentro de la iglesia y mi estadía aquí dentro de mi hogar, porque realmente no le estaba dando un buen testimonio a mi hijo de iglesia, porque el que yo estuviera dentro de la iglesia todas esas horas, 6 horas y media, por dar un ejemplo, 6 horas, no, no era lo más conveniente ni para mi hijo ni para mi hija, que inclusive podía ser que yo la arriesgara viniéndome a esta hora a mi casa, las dos solitas. Entonces, eh, realmente yo no estaba dando un testimonio de iglesia, un testimonio de catequesis, un buen testimonio de vida. Aprendí, como repito, a equilibrar esos tiempos y regresaba a casa y ya podía compartir con mis 2 hijos la cena, tareas, experiencias dentro del colegio, experiencias dentro de casa. Entonces, para mí este tema toca mucho por dentro mi corazón, escarba mucho. Hice mal, pero que con la sabiduría, como usted lo dice, Padre, con la sabiduría del Espíritu Santo, y esa sabiduría la pido día a día realmente para seguir orientando a mis hijos especialmente y seguir yo formándome al lado de ellos para poder primero catequizarlos a ellos y luego ir a anunciar la buena nueva pues a mi prójimo. Gracias María por sus palabras, por su testimonio. Pues en eso consiste ser catequista, ¿bien? En eso consiste ser laico, comprometido. No basta solo con ir y participar de la Eucaristía, sino es necesario, ¿cierto? Tener ganas de que otros participen como nosotros participamos consciente y claramente
de esta formación que hemos recibido, de esta experiencia de Dios. Bien, a veces, vuelvo e insisto, vale más el testimonio de una persona que 1000 palabras que pueda dar un sacerdote, una persona. Bien, yo he escuchado o me han llegado, ¿cierto? Uno como sacerdote, pues siempre le llegan a uno experiencias, ¿no? Comparto rápidamente una que me llegó recientemente, una persona, pues, que gracias a la oración de una familia, a la perseverancia de la fe de una familia a través de la oración, a través de la escucha de la palabra, a través del rezo del Santo Rosario, a través del ayuno, a través de un acompañamiento a través de vía Zoom o de chats, a través de WhatsApp, ayudaron a una persona que estaba a punto de ya de perder su esperanza de vida con un cáncer casi terminal y lograron cambiarle la vida a esa persona con solo un mensaje que le enviaron desde su casa, bien, sin necesidad de salir de su casa. Tomaron el teléfono y desde allí expresaron un canto, una oración, una alabanza. Y este señor que me hizo llegar su experiencia, me decía: padre, definitivamente, pues Dios obra de manera que uno ni se espera. Una familia que no tiene nada que ver conmigo, que le comenté mi problema y de una vez se colocó al servicio a orar por mí, a ayudarme en esta prueba que tengo. Entonces, fíjense cómo el testimonio, la oración, la experiencia de Dios ayuda a que transformemos la vida de las demás personas. Eso es ser catequesis. Eso es dar catequesis sin necesidad de colocarnos frente a un grupo, sino simplemente desde mi testimonio también puedo dar catequesis, puedo formar con mi testimonio a otros. Sara Silva escribió para todos: un catequista es el que se prepara, lee las escrituras, se alimenta de Jesús en la Eucaristía y se encuentra con el hermano. Pido a Dios por esta formación que me renueva. Mérida Lima de Garrido: yo doy testimonio como catequista visitando al Santísimo, asistiendo a misa, orando todos los días con el Santo Rosario, Divina Misericordia, Ángeles, Palabra del Señor. Me siento animada y fortalecida, por eso me encanta estar y hacer dentro de la Iglesia Comunidad Villas de la Meseta. Muy bien. Bien, hermanos, pues no sé si habrá otra intervención. Bien, para si no, ir buscando, ¿cómo se llama? Ir haciendo el cierre, disculpen la expresión, ir haciendo el cierre de esta sesión. Bien, podemos, no sé si habrá alguna mano levantada por allí. Como yo estoy compartiendo pantalla, no lo puedo ver. Pati, si me ayuda en esto. No, Fray, no tenemos mano levantada. No hay ninguna mano levantada. Bien, pues vamos a dar pues por concluido, hermanos, este día de formación, esta experiencia que hemos compartido. Yo sé que a veces es incómodo, ¿cierto?, hablar desde nuestras propias experiencias, pero bueno, Dios es el que hace siempre su obra, Dios es el que hace pues su obrar en nuestras vidas, es Él el que nos da la garantía de que pues estamos haciendo lo correcto. Y si no estuviéramos haciendo lo correcto, pues también el Señor nos va mostrando, ¿cierto? Lo importante, hermanos catequistas, es no perder nuestra comunión con el Señor, no perder nuestra comunión, nuestra intimidad con aquel que pues nos ama, con aquel que pues con aquel que se hace pues presente siempre en nuestra vida. Entonces vamos a pedirle ahora al Señor, ¿cierto?, cerrando esta sesión del día de hoy, pues que nos ayude a tener esta disposición, la disposición de María, nuestra Madre, que nos ayuda a decir sí en todo momento, a tener esa experiencia de Dios viva y eficante. Bien, solo en María, en la escuela de María, en la escuela de Nazaret, nosotros podemos alimentar nuestra vida espiritual y así transmitirla a los que más lo necesitan. Les invito entonces a disponernos a cerrar esta sesión con un momento de oración, con un momento
pues de alabanza, ¿cierto? A aquel pues que nos ha llamado, que nos ha convocado, a aquel que está pues siempre a nuestro lado. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche por esta formación que nos ha regalado, por este momento de compartir que hemos estado juntos. Bendecimos a todas las personas que hoy han escuchado este llamado de formarse desde todos los rincones de nuestra América Latina, desde Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, desde Panamá, que estuvieron también conectados, desde El Salvador, desde aquí, desde nuestra parroquia de La Merced, desde nuestra vicaría de Zacatepeques, tantos hermanos que están conectados, pues recibiendo este momento de formación, pero también de espiritualidad, de encuentro con el Señor. Te damos gracias, Señor, por esta experiencia. Ayúdanos en todo momento a responder a tu llamado, a responder, a dar de lo que tú mismo nos has regalado, a dar testimonio de nuestra fe como cristianos, como católicos, como catequistas. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que mi canto lo puedes oír. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y les acompañe siempre. Amén.